Здравствуйте, дорогие друзья. Наш очередной воскресный вебинар. Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы, и доктор Михаил Эдман с нами вместе. Да, я с вами. Да, вами заказана тема «Смысл жизни – научиться управлять своей судьбой». В принципе, мы говорим о свободе, по большому счету. El tema de hoy es el significado de la vida, el propósito de la vida y la habilidad de controlar la providencia. Tenemos muchos amigos aquí, tenemos preguntas. El programa se está traduciendo en 20 diferentes idiomas. Para empezar, queremos empezar de una forma diferente hoy. Hay un gran cabalista, Rav Ashlag Gobal Sulam. Estudiamos de acuerdo a su material, sus fuentes, porque él asumió y recibió toda esta sabiduría. Él escribe, tenemos que entender cuál es el significado de la libertad. Eso tiene que ver con la ley de la naturaleza. Esto penetra toda nuestra existencia. Vemos que un animal, cuando su libertad es robada, él muere. Entonces no es coincidencia que las personas han estado peleando durante cientos de años hasta que han llegado a una cierta libertad. Sin embargo, el significado de esta palabra es muy oscuro, es difícil de entender. Hasta que exigimos la libertad, necesitamos asumir que esta noción existe en cada persona, que esa persona está actuando de acuerdo a su fuerza, de acuerdo a su deseo. Rav, por un lado, las personas siempre están buscando la libertad. Esas son cosas un poco estúpidas realmente. Dime, ¿un embrión tiene libertad? No tiene a dónde ir, dice Simeón. Y cuando nace, dice Rav. Он выбирает что-то? Из чего выбирает? Вот это поясните, пожалуйста. Нет, так тут ничего. Estamos esperando la traducción. ¿Qué es lo que él elige? No hay que explicar esto. ¿Cómo podemos definir la habilidad de libertad? ¿Cuándo es libre? ¿Cuándo somos libres? Cuando yo dejo a mi hijo o mi nieto en... Estamos esperando la traducción. А в чем не свобода? Вот скажите, пожалуйста. А в том, что он-то считает, что я ничего не знаю, и он абсолютно свободен. А я за ним наблюдаю, допустим... Disculpen, amigos, no hay traducción en este momento, estamos esperando. Что значит он свободен? Mantengamos la intención. ¿Es libre? Pregunta Rav. ¿Tiene la libertad de hacer lo que quiera? ¿Y qué es lo que lo controla? Rav. Entonces, ya estamos ahora entrando al siguiente nivel, es decir, ¿desde qué punto empezamos a considerarlo como libertad? A una persona le parece que es su libertad, tiene una ilusión de libertad. Primero esto es algo que cualquier persona puede tener. Por ejemplo, tú lo pones en el campo y le das libertad y él piensa que es libre. Sin embargo, no está libre. Él tiene que cuidarse a sí mismo en cada segundo, tiene que defenderse de peligros y etcétera, etcétera. Entonces aquí hay sufrimiento y este sufrimiento lo va a empujar hacia algo. Sí, este comportamiento no hay ninguna libertad. Es decir, los que están libres son los muertos, entonces. Ok, yo entiendo lo que usted está diciendo, Rav. Rav, una persona que opera en nuestro mundo, él tiene que analizar sus deseos, sus intenciones, tiene que estudiar sus deseos. ¿Y qué tipo de imagen él recibe de esto para que sus pensamientos son empujados hacia esto? ¿Qué significa esto realmente, la libertad?
yo, sí, yo creo un mundo alrededor mío. Y si yo organizo esto, entonces yo puedo ser libre. ¿Alguien tiene esto? Simeón, entonces usted está diciendo que no hay libertad, si lo entiendo bien. Nadie está libre, Rav. No. Simeón, entonces podemos tener una página web que dice no hay ninguna libertad aquí. Entonces, ¿cuál es esta ilusión? ¿Por qué tenemos esta ilusión? Para que no terminemos nuestra vida, para que queramos buscar esta libertad en un lugar donde no hay ninguna libertad para nada. Simeón, entonces usted está... Usted está diciendo que nosotros somos como robots, estamos manejados. Alguien aprieta un botón y ¿qué queremos comer? Hacemos otra cosa y tenemos una reacción, digamos. Claro que sí, dice Rav. Porque la persona quiere cuidar y tiene que cuidar su cuerpo. Y por eso no tiene ninguna libertad. Él no solamente se controla a sí mismo como un animal, pero también tiene que llenarse con sensaciones, con amor, romance, posesiones. Y él recibe todos estos deseos desde arriba, desde otro lugar. Pero es difícil estar de acuerdo con esto. Pero la Kabbalah es una ciencia. Y aquí meramente estamos hablando de la fisiología y de la psicología. Estoy hablando de una forma abstracta aquí. Estoy hablando desde una perspectiva de nuestra existencia común y corriente de cada día. И поэтому мы никогда даже не свободен обслужить самого себя. Я даже свои личные желания не знаю. Они в меня загнали. La persona está bajo la influencia del entorno. La persona no puede ni cuidarse a sí mismo porque no sabe ni sus propios deseos. Uno recibe una ideología en su niñez, en su adolescencia. Estoy siendo bombardeado por diferentes opiniones e información que viene de mi entorno. Entonces, ¿de dónde sale mi propia opinión? ¿Qué es lo que yo construyo por mí mismo? Hay estudios que hoy en día que Ты скажи мне, вообще, дай мне такую картину. Hay estudios que pueden predecir si una persona va a elegir té o café de antemano, como una máquina. Rav, por favor, dame un ejemplo cuando una persona elige algo en su libre albedrío. ¿Qué significa elegir? ¿De dónde saca esa oportunidad de poder elegir algo desde sí mismo? Sacarlo desde sí mismo. No hay tal cosa en la naturaleza porque todo ocurre viene desde fuera de mí, viene desde las condiciones externas, todo ha sido preparado, todo funciona de esta forma, no hay tal noción, no hay ningún espacio libre aquí que se llama libertad donde uno puede elegir. Entonces yo puedo ser libre si yo creo un mundo por mí mismo. Sí, dice Rav, si tú lo creaste por ti mismo, entonces no, tampoco serías libre porque tú lo creaste. ¿Y el creador no es libre? Rav, no, para nada, el creador no es libre. El creador absolutamente no es libre. Él pudo haber creado esto con otras condiciones, sin embargo, en ese momento cuando él lo creó, es decir, que este deseo fuera llenado, que esta creación tenga ciertas cualidades, entonces yo creo las cosas que este deseo quiere
de las cuales este deseo quiere llenarse. Y entonces, una vez que se hace esto, el Creador también depende de nosotros. Es decir, si yo no quiero recibir lo que Él creó para mí, entonces Él depende de mí. Sí, dice Rav, pero no es fácil llegar a este punto. Antes de esto, estamos llenándonos 100% con lo que Él preparó para nosotros. Pero más que esto, necesitamos elevarnos por sobre este deseo. Necesitamos usar nuestros deseos en una forma diferente una vez que llegamos a este punto. Y para esto necesitamos otorgar en vez de recibir el placer. Estamos cambiando la metodología, estamos cambiando la dirección del deseo y estamos eligiendo cómo hacerlo. Porque en tal caso nos desconectamos o nos separamos de las condiciones que teníamos previamente. Y eso justamente es nuestra libertad. Cuando yo tomo estas condiciones que Él me ha dado, es decir, el Creador, pero por otro lado yo también estoy parado por sobre esto, yo me elevo por sobre esto y digo, yo voy a usar estas condiciones en otra forma, de una forma diferente. Y en ese momento yo soy libre porque yo soy igual a Él. Entonces, Simeón dice, si yo quiero disfrutar que yo no soy libre, pero si yo quiero otorgar, entonces soy libre, pero si recibo no soy libre. Claro que sí, desde este momento al próximo estado, es decir, que yo recibo, yo llego a ser un otorgador, entonces yo soy el que otorga, entonces yo soy libre. Es decir, el Creador recibe placer de mí, somos como socios, yo me convierto como el Creador, Él me llena a mí y yo lo lleno a Él. Si hay como una máquina, un motor espiritual aquí, claro que sí, dice Rav. Por ejemplo, el objetivo principal de nuestra humanidad es ser libre. No somos libres, pero queremos ser libres. Claro que sí, es su obligación. No, nacemos como esclavos, de hecho, dice Rav. Es imposible imaginar cada célula de nuestro cuerpo, cada pensamiento de nuestra mente, todo en nosotros. Es como una ilusión, es como una mentira, es una mentira cruel, digamos, que nos da una ilusión de que somos libres. Una pregunta, dice el alumno. La pregunta, la mayoría de las personas no piensan sobre el propósito de la vida. Entonces, ¿cuál es el propósito de estas fuerzas que nos gobiernan? Las personas simplemente no saben cuál es su futuro. Aunque hay profecías. No hay tales cosas como profecías, dice Rav. Esas profecías eran incorrectas. Uno no puede escaparse de esto. Yo en esto soy un fatalista. Otra pregunta de Samaria está preguntando si hay libertad en relación a su providencia. ¿Cuál es la conexión entre la libertad y la providencia? No, vamos a confundirnos, Rav. Vamos a confundirnos si seguimos aquí. Hablemos claramente. Yo quiero repetir tu pregunta para que se entienda mejor. La pregunta es, ¿cada persona tiene libertad o no, Rav? Cada persona está usando su libertad, esto depende de la persona. ¿Hay libertad? La pregunta es si uno la elige o no. Entonces, la respuesta es sí. Entonces el alumno dice, ¿cómo se conecta esto con la providencia, que es predeterminado? Sí, la persona nace. Fue mi destino convertirme en esto o en lo otro. La pregunta ahora es cómo yo voy a actualizar esta providencia, este destino. Ese es mi libre albedrío. ¿Cómo yo voy a llegar a esto? Por ejemplo, fue mi destino convertirme en esto o en lo otro. Yo ciertamente voy a convertirme en eso. Eso está escrito, está preprogramado en mis genes, en mi información, ¿no? La única cosa que no ha sido programada o predeterminada o descrita es cómo yo voy a llegar de este punto A al punto B. Este camino necesita ser determinado por mí.
Yo tengo que aspirar hacia este punto final por mí mismo. Siempre tengo que pensar en esto, tengo que aspirar hacia este punto, tengo que soñar cómo yo voy a llegar a este nivel. Por lo tanto, ¿es ese libre albedrío? Pregunta. Sí, está en el camino, no en el punto final. Y si no voy a elegir esto, voy a llegar a esto de todas maneras, dice el alumno. Claro que sí, Serrat, pero por golpes, claro, te van a empujar desde atrás por diferentes fuerzas y vas a llegar ahí de todas maneras. Alumno, esto ocurre en todas las cosas, es decir, también eligiendo una esposa o un esposo. Claro que sí, Serrat, todo ha sido predeterminado, todo. No puedes escaparte de nada. Alumno, eso... Pero parece que podemos, que hay amor y romance, que hay un accidente aquí, que hay una casualidad. Claro, uno siente que fue contratado a su trabajo de forma casual. Claro que sí, fue suerte. Rav, no, uno construye su camino para construir esto. Esa es la libertad. Uno tiene el punto de comienzo, eso está predeterminado, y el punto final, eso también está predeterminado. Nosotros somos todos en un sistema integral. Entonces, ese punto final, ¿nos puede dar una definición precisa sobre ese punto final, Rav? Ese punto final es cuando todos nos unimos en un punto final que se llama Adam. ¿Y esto es para todos? Claro que sí, dice Rab. Todas las almas, todas las almas. Es mejor decir almas. Simeón, entonces, ¿qué es lo que usted quiere decir como que llegamos todos a esta unión? Adam, ¿qué significa eso? Rab, estamos en un pensamiento, en un objetivo, en una acción. ¿Cuál es este pensamiento? Dice Simeón. Rab, el pensamiento es llenarnos mutuamente y por lo tanto llenar al Creador que es revelado dentro de todos nosotros. En ese caso, ¿quién es este Creador? Dice Simeón Rav. El Creador es la raíz de todas nuestras sensaciones y pensamientos de amor los unos hacia los otros. Esa totalidad se llama Creador. Ok, entonces ahora yo quiero preguntar que el punto final es predeterminado. Digamos, está predeterminado que yo me convirtiera en un profesor, tengo 3 hijos y voy a morir a los 87 años de un ataque al corazón. No, a ver, escucha. Michael y Senka y todos los amigos todos ustedes, miren. Hubo un estado que se llamaba Adam. Y en ese estado, en ese Adam, habían, digamos, 600.000 partes, las almas iniciales. Pero todas eran partes de una construcción unida, en una estructura conectada, completa. Y todas esas partes, creo que hemos dibujado este esquema muchas veces. Todos estamos conectados en esta red, una red de fuerzas. Hoy esta red de fuerzas está en un estado negativo. Negativo. Necesitamos cambiarlo a un campo de fuerzas en forma positiva. En el campo negativo se llama egoísmo y en el positivo se llama amor. Integración. Integración significa amor. Yo te lleno a ti y tú me llenas a mí. Esto es lo que se llama. Por lo tanto, en el campo negativo, aquí hay fuerzas donde nos empujamos, nos rechazamos mutuamente. No hay ninguna conexiones comunes entre nosotros. Hay conexiones rotas aquí. Hay rechazo, hay separación. Eso es lo que estamos experimentando hoy en día. Eso es lo que queremos decir, que la humanidad está totalmente desconectada y rota. Ese es un deseo único
que está roto. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que llegar a un estado, que este estado llamado Adam, lo vamos a reconectar, reunir, es como que corregimos su pecado, ese rompimiento, su desconexión. Toda nuestra vida, toda nuestra existencia y nos lleva a este punto. Cuando empezamos a unir estas diferentes partes, empezamos a sentir dentro de ellas como una energía especial, espiritual, que llamamos la luz superior. La luz superior, escribe Ra. O el Creador, la totalidad de todo lo que existe aquí, lo vamos a sentir, la totalidad de todas estas luces. Eso se llama el Creador. Todas esas partes tienen su propia información, su gen información RAV. Claro que sí, cada uno de nosotros. Digamos que hay 600.000 partículas, se van rompiendo en más y más partes y pasan a través de todo tipo de transformaciones, metamorfosis, se desconectan, se unen, se desconectan y al final, como resultado de toda esta mezcolanza y este desarrollo todo mezclado, y llegamos a una conclusión que necesitamos unirnos, porque estamos sufriendo, estamos listos para unirnos solamente para poder escapar el sufrimiento. Así de malo será ese sufrimiento. Entonces empezamos a buscar cómo podemos escapar ese sufrimiento. Entonces la sabiduría de Kabbalah es revelada. Simeón, entonces hay esta información aquí que existe en el sistema. ¿Cómo poder escaparnos, Rav? Sí, empezamos a pensar cuál es el propósito de este sufrimiento. Cuando la persona viene, siempre me preguntan, ¿por qué estamos todos sufriendo tanto? Y justamente aquí es donde empieza este desarrollo espiritual. Sergei, una pregunta de Sergei, él está confundido. Él dice que la pregunta es, ¿el creador no está libre? Y también dijo que la persona tiene que ser libre como el creador. Rav, claro que sí, el creador no es libre en relación a la persona y la persona no es libre en relación al creador, pero cuando llegan a esta conexión perfecta, entonces los dos son libres. El creador creó a la persona, entonces depende de la persona y la persona depende del creador y entonces hay un trabajo mutuo aquí, una simbiosis, que esa conexión entre los dos, esto crea un estado que se llama libertad. Y este estado es definido por nosotros. Es un estado que existe, si estamos hablando de, hablemos sobre la construcción general de la creación. Aquí hay 3 estados. Vamos a dibujar esto. Eso se llaman Keter, Chochma, Bina, Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malchut. Esta es la creación o la criatura. Creación, escribe Rav. Esta parte aquí, esta cualidad de la parte superior se define por el Creador. Esta parte inferior es la cualidad de la criatura. Y entre estas dos partes hay libertad. Sí, eso es lo que siempre estamos buscando, dice Simeón, libertad. Claro que sí, Serra, para que no dependamos de él. ¿De quién dependemos? Nadie. ¿Cómo puede ser esto? Si estamos conectados entre nosotros, ahí es a donde generamos o creamos esta libertad. Una pregunta de Alejandro. ¿Cuánto tiempo toma lograr esta libertad? Rav, depende de ti, dice Rav. Depende, no depende de mí. Esto es libertad aquí justamente. Андрей говорит, человек, приняв решение стать подобным Творцу, не только меняет судьбу, но и вообще выходит из механизма судьбы. Otra pregunta, después que una persona toma la decisión de convertirse como el Creador, ¿qué es lo que le pasa, Rav? Él se hace más alto que todo lo demás.
Él empieza a elevarse hasta el nivel del creador, el punto desde donde el creador creó toda la creación, empezó la creación, el pensamiento de la creación, este principio. La persona llega a ese punto. Entonces no es solamente una persona, él es una colección de, ¿cómo puedo decirlo? Es un sistema que se llama una persona, un humano. Estas son todas las almas, por supuesto. Moshe, es decir, que la persona no puede salir, no puede escapar de este mecanismo, no puede salir de esto. Sí, esto continúa a existir. Al principio la creación, todo está programado desde el principio, dice Rav. A través de esto uno determina su libertad. Simeón, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con la Tercera Guerra Mundial? ¿Esto ya está predeterminado? Rav, no. Todo lo que hemos vivido, pudimos haberlo hecho diferente. Bueno, hay una pregunta aquí desde París. Hay muchas preguntas aquí. Hay problemas en la vida. ¿Estos problemas tienen que llevarme al camino correcto? ¿Dirigirme correctamente? Rav, si avanzas correctamente en la vida, no vas a recibir problemas, dice Rav. Todo lo que existe alrededor de nosotros solamente existe para poder dirigir a la persona en el camino correcto. ¿Cómo ocurre esto, por ejemplo, si uno se enferma? No habrá enfermedad, dice Rav. La enfermedad es porque no estamos eligiendo el camino correcto. Entonces no solamente depende de mí, dice el alumno. No, no solamente de ti, esto depende de todos nosotros. Necesitamos tratar las personas que te rodean, las personas con las cuales estás conectadas, también necesitas incluirlos a ellos en esta corrección, esta unión, esta conexión. Por eso está escrito, ama a tu prójimo, no a alguien que está lejos de ti, porque dependes de él. Porque dependes de él, que tú quieres amarlo a él y que él te va a amar a ti, y entonces vas a resolver tu problema. Entonces, Moshe, si yo he elegido algo, ese disturbio se desvanece. Claro que sí, dice Rav. Hay otra pregunta aquí. Entonces, un alcohólico fue predeterminado que fuera alcohólico. Rav, ese es solamente el estado final. Nosotros estamos hablando del estado final, amigos. Yo no entiendo. Este es mi estado inicial, A. Desde aquí empiezo mi dirección y yo me estoy moviendo en una trayectoria, un camino que realmente no entiendo, hasta el punto B, punto final. Yo no sé cómo moverme. Por sobre esto, hay una pregunta aquí. Dime cómo debo moverme desde el estado A al estado B. Yo no sé, hay una confusión aquí. ¿Cuál es la mejor forma? Una línea recta, dice Simeón. Rav, yo no sé qué significa esto, una línea recta. Enfrente de mí pueden haber miles de posibilidades. Voy a escribir aquí. Hay posibilidades ilimitadas que se presentan aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Cuál va a ser mi elección? ¿Cómo puedo dirigirme correctamente? Entonces, la persona aquí recibe una pregunta, esa pregunta de cuál es el significado de mi vida. Entonces, ¿cuál es el significado de mi vida y cuál es el significado de la vida? Entonces, aquí recibe una oportunidad de entrar a un grupo.
И тут он решает вопрос возлюби ближнего. con todos sus vecinos. Sí, dice Rav, sus vecinos se convierten en esto. Entonces aquí hay un trabajo que se llama Ama a tu prójimo. Uniendo este grupo, trabajando con este grupo, él construye un organismo correcto, corregido, unido, una parte de este Adam. Entonces, con este grupo, él se dirige directamente hacia el objetivo en la forma más corta, más eficiente, en algunos años solamente. Simeón, entonces usted está diciendo que ya no hay más confusión. Rav, la confusión es resuelta dentro del grupo. Lo más importante que hicimos aquí, el grupo es un Adam en miniatura, es un humano en miniatura. El mismo Adam que usted dibujó de antemano. Claro que sí. Por lo tanto, todas estas cosas se resuelven aquí, justamente aquí. Rav, no tengo que pensar en nada más que esto. Si uno resuelve este problema, uno... No tienes que resolver esto. Uno sabe cómo interactuar de aquí en adelante. Entonces, ¿cómo me introduzco en un grupo? Pregunta el alumno. ¿Cómo creo este grupo? Rav. Uno tiene que crear este grupo en la forma que todas las personas de este grupo estén interconectadas. Completamente interconectadas. Imagínense que están completamente conectadas y pueden haber miles de conexiones, de líneas que los Ok, dice el alumno, entonces estoy en este grupo interconectado. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Rav, alumno, ¿dónde está mi elección aquí? Rav, yo estoy en este grupo. Quiero crear un estado aquí, donde estamos todos en un estado de unión, como uno. ¿Entiendes lo que significa esto? Como un organismo único. Sí, dice el alumno, este libre albedrío está conectado a este grupo, es el maestro de nuestro destino. Es decir, empezamos a amarnos mutuamente. Claro que sí, cerrar. Hemos llegado a un estado donde estamos incluidos los unos dentro de los otros. Es decir, este soy yo. Digamos que este soy yo, este punto negro aquí. Yo me anulo. Este estado se llama Simsum Aleph, la primera restricción. Yo no me considero para nada. Empiezo a incluirme en los otros. Entonces, lo más importante aquí es estar incluido con ellos. Conectarme con ellos, con todos ellos. Yo quiero pensar en ellos, no pensar en mí mismo. Yo quiero encontrar en ellos mi estado futuro. Yo pienso solamente en ellos. ¿Cómo estar en ellos? Ese es mi objetivo. ¿Qué es lo que yo logro al hacer esto? Logro, aparte de mí, logro recibir todo este deseo. Y todas estas cosas se convierten en mi ser espiritual. Ahora, este es mi yo, mi conciencia espiritual. Me identifico con esto ahora. ¿Y todo lo que le ocurre a la persona por fuera de este círculo? Pregunta el alumno. Rav. No hay yo por fuera. Este es un yo. Este es el yo animal, digamos. Alumno, Lenichka, hay una pregunta aquí que está diciendo, entonces una persona famosa llegó tarde a un avión y el avión terminó estrellándose. ¿Quién controla el destino? Rav. No sabemos quién controla el destino, simplemente. Otra pregunta, ¿cómo se relaciona
nuestro destino con entrar a todos estos diferentes entornos. Rav, no estamos hablando de diferentes entornos que vemos en nuestro mundo cotidiano, no, el grupo es diferente. El grupo es diferente. Cada uno de estos puntos negros se invierte en esta conexión. Entonces este grupo de diferentes partes se convierte en uno. En un órgano completo, conectado. En vez de tener 10, tenemos uno. Y entonces empezamos a sentir en esta conexión esa cualidad del Creador en forma completa, otorgamiento completo, amor, conexión total con nosotros. Y entonces podemos sentir esa esencia general y no la esencia propia, individual. Pregunta, ¿cómo podemos obligarnos a amar a otros que no podemos amar? Rav, no hay que obligarse, simplemente hay que hacerlo. Hay que generar acciones que la Kabbalah nos muestra y podemos empezar a ver que esto sí es posible y que de hecho esto es nuestro estado real. Es decir, que estas personas son nuestra alma. Este es mi yo espiritual, este es mi alma, ¿sí? Este círculo azul. Alma. Y aquí es el animal, el animal es mi cuerpo. Eso es lo que decimos. Y todo esto son deseos. Esos son dos deseos. Una pregunta de Raúl. La oposición, la contradicción entre todo lo que ocurre en el mundo y las causas y los efectos no se dice, Rav. Si nosotros nos conectamos, vamos a influir lo que ocurre en el mundo en forma positiva. Si no nos vamos a conectar, vamos a afectar en forma negativa lo que ocurre en el mundo. Al final y al cabo vamos a llegar al estado final. Simplemente depende del camino que tomamos, nada más. Podemos tomar el camino bueno o el camino malo. Podemos llegar a un estado donde simplemente pasamos a través de la tercera y la cuarta guerra mundial, o podemos saltarnos eso y llegar al destino de una forma positiva. Pregunta, si yo puedo elegir mi camino, ¿hay que elegir el camino del grupo? Rav. Entonces, ¿y si no elijo el grupo, no hay libre albedrío? No, dice Rav, no. El punto A se encuentra aquí y tenemos que llegar al punto B. Eso está predeterminado. Y dentro del grupo vamos a tener que conectarnos entre nosotros. Y si no lo hacemos, vamos a ser empujados por las fuerzas negativas. El grupo es como un mundo especial, un mundo separado. Bueno, podríamos decir que sí, dice Rav. Es como algo totalmente desconectado, como una ciudad desconectada donde van a crecer su propia comida, van a tener sus propias leyes. Claro que sí, dice Rav, y ahí vamos a poder corregirnos correctamente. Rav, ¿los cabalistas también organizaron grupos? Claro que sí, los cabalistas también organizaron el método de esta forma. Por ejemplo, Abraham, alumno. Entonces, estos grupos siempre existieron de parte de los cabalistas. Claro que sí, sin un grupo no podemos seguir este método, dice Rav. El propósito es que toda la nación o todo el mundo esté conectado en uno. Vemos que el mundo se hace cada vez más conectado, cada vez más redondo. El único problema aquí es que nosotros estamos en un estado que no podemos controlar esta evolución, este avance. Nos encontramos en cualidades egoístas, por lo tanto nadie puede controlar el mundo, ni los gobiernos, ni los presidentes, ni nadie, porque el mundo se está haciendo más y más redondo y nosotros nos estamos convirtiendo más y más individualistas, más egoístas. Por lo tanto, aquí hay una contradicción entre el mundo y el individuo, y nosotros.
Достаточно десятки для того, чтобы в ней я мог реализовать себя. La libertad completa se encuentra en la conexión entre las personas. Necesitamos simplemente una decena. Lo único que uno necesita es una conexión con 10 personas. Y eso también se puede hacer en forma virtual. Y de ahí empezamos a crear un grupo, empezamos a formar estas conexiones. Y entonces tenemos la posibilidad de ir en la dirección correcta hacia ese punto B, ese punto final. Uno va a ir hacia el objetivo final, uno va a tener experiencias, va a empezar a sentir estas cosas dentro de uno, empezar a sentir cuáles fuerzas lo influyen a uno. Uno vivirá dentro de su espacio propio, personal. En este mundo tenemos que trabajar, tenemos que tener familias, tenemos que tener hijos. Vamos a pasar por todos estos estados como cualquier persona, pero las experiencias espirituales serán determinadas por el trabajo en el grupo. Alumno, ¿qué significa 600.000 entonces, Rav? No, es un término, es un nivel de fuerzas, digamos. Podrían ser 8 billones. Si tenemos más sufrimiento, no tendremos tantas personas, entonces cada persona podrá hacer su trabajo, digamos, el trabajo de 10 personas. Es decir, si hay más sufrimiento, no se entiende la traducción, disculpen amigos. Si hay más sufrimiento, entonces la persona va a avanzar más rápidamente. Entonces la persona va a poder trabajar, en vez de por una persona, pero va a poder trabajar por 10. Claro que sí, es un cálculo simple. En vez de 8 billones, vamos a tener 8 millones en vez de 8 billones. Bueno, digamos que hay una guerra mundial, digamos. Puede haber una guerra mundial y entonces el sufrimiento va a incrementar, va a entonces definir la forma y la velocidad en que trabajamos. Entonces no vamos a necesitar tantas personas. Entonces lo que usted dice, que eso no ocurre así nomás. No, aquí hay un cálculo muy definitivo, es decir, los deseos que necesitan realizar su rol de acuerdo al sufrimiento, de acuerdo a la presión. El deseo quiere escapar este dolor, por lo tanto se dirige más rápidamente hacia el objetivo y él puede hacer más trabajo. No necesitamos tantas personas. Moshe. Pues hay un cálculo aquí, exactamente. Rav, claro que sí. Uno puede medir esto en el mundo espiritual. Moshe. Rav, claro que sí. Balasuna me escribe sobre esto, que solamente se necesitan un grupo muy pequeño de miles de personas para generar esta corrección final. Necesitamos una decena, claro, una decena, pero ahí van a estar concentrados todas las sensaciones, los pensamientos, todos los deseos van a estar ahí. Y vamos, entonces, ¿para qué necesitamos todas estas personas? Rav, ¿para qué necesitamos todas estas personas? ¿Qué es lo que nos da esto? ¿Cuál es el uso? A ver, no queremos que nos malentiendan. Necesitamos entender lo que se encuentra dentro de la esencia de estas cosas. El alma necesita llegar a una unión. Necesita hacer este trabajo. Y si nosotros vamos por el camino de la Cábala, entonces, si nosotros seguimos el camino de Cábala, van a ver, vamos a bajar por el camino correcto. Entonces la población en forma gradual va a disminuir y vamos a trabajar como uno, vamos a trabajar unidos como una humanidad integrada. Moshe. Por lo tanto, ahora el individuo está realizando su rol. Rav,
размножаться, и правильно. Vemos que Зачем эгоизм друг la población del mundo Да, пускай. está disminuyendo, sí, pero en forma negativa, На семью один ребенок, porque un egoísta no quiere tener niños, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, ahora, si esta generación tiene un niño por familia, la próxima generación va a tener la mitad y la otra no va a tener ningunos niños. Por lo tanto, el sufrimiento está incrementando. ¿Por qué? Porque necesitamos realizar nuestro trabajo. Tenemos que llegar al propósito de este deseo general. Entonces, cada vez tenemos que dividir este deseo general en más partes porque el individuo necesitamos más individuos para cargar el dolor, para cargar el sufrimiento. Entonces no hay elección aquí. Alumno, usted habló sobre este tema de integración. Eso significa que nos focalizamos en la conexión, la integración. Rav, claro que sí. Rabash habla sobre esto. Eso es lo que estudiamos. Pueden ir a nuestra página web. Pueden ver que pregunta, ¿hay un ego aún más sofisticado donde el grupo empieza a pensar sobre sí mismo? Rav. No, esto no es lo que estamos tratando de lograr. El grupo no vive por sí mismo. El grupo quiere llegar al objetivo de la creación para poder entonces llevar a todas las almas a esa igualdad de forma con el Creador. Por lo tanto, el trabajo es compartir o conectar esta luz a toda la humanidad. Pregunta. Bueno, entonces, si no hay tantas personas, ¿quién va a poder compartir la sabiduría de la Cábala? Rav. Esto realmente no me importa esto. Ese es el problema del Creador. Lo que a mí me concierne es lo que yo tengo que hacer. ¿Cuál es mi trabajo? Yo hago mi trabajo, ¿sí? Y todo se organiza, se categoriza, todo este trabajo se graba, está en diferentes idiomas, los amigos en Estados Unidos, en Europa, en todos los continentes, un archivo existe de todas nuestras clases. Eso es lo que nosotros hacemos, esencialmente este trabajo. Este trabajo no requiere nuestra preocupación. Nosotros lo hacemos porque hay una obligación. Nosotros no nos preocupamos por el resultado. Esto todo es predeterminado desde lo alto. Pregunta desde Moscú. Después de ciertos desastres naturales, hay como una selección natural aquí, que los más fuertes sobreviven. Rav. Eso es lo que es más necesario para este desarrollo, por supuesto. Entonces, las personas que han hecho su trabajo mueren. Rav. Yo no puedo opinar sobre esto. Los que mueren, básicamente ellos no son necesarios para el grado próximo, digamos. Simeón, nadie sabe por qué ocurre. Entonces usted está diciendo que este se quedó y el otro... Y el otro se fue. Rav, es decir, que todos estos profesionales, estos intelectuales, estos Einstein, no los necesitamos. Bueno, la pregunta es, ¿por qué personas buenas mueren, Moshe? Podríamos explicarlo porque las personas que son buenas realmente no son buenas, son malas. Rav, claro, realmente pensamos que los que son buenos y estamos haciendo, son gente buena, son estos humanistas, los científicos, los músicos, especialmente los humanitarios, dice Rav. Pero si tomamos
Si tomamos el desarrollo espiritual de las personas, entonces usualmente estas son las personas que están causando problemas, están atrasando el desarrollo del mundo. No, estas personas no son positivas para este desarrollo de la humanidad. En todo este camino de la humanidad, la humanidad está tomando el camino negativo. Y nosotros estamos evaluando a estas personas desde un punto de vista egoísta y nos parecen que están haciendo el bien, pero realmente no lo están haciendo bien. Raf, claro que sí, hay una idea estúpida, digamos, y estamos compartiendo esta idea egoísta y le estamos causando problemas a toda la humanidad. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un grupo donde me usan o en un grupo donde nos conectan en forma positiva? Estamos conectados. Rav, nadie está obligando a nadie a venir a este grupo, a esta organización Bnei Baruch. No, todo esto está basado en el objetivo espiritual, es decir, el amor. Usemos la palabra secta. Esa es una palabra muy particular. ¿Qué significa secta? ¿Es un grupo cerrado? No. Hay principios que te obligan, no, solamente de amor, de ayuda mutua. Hay acciones o hay comportamientos que hacen juntos, plegarias especiales, ceremonias especiales. No para nada. La única ceremonia que es sugerida es una cena común, una cena de la comunidad. No hay ninguna condición. Cualquier persona de cualquier nacionalidad, cualquier lengua, cualquier nacionalidad es aceptado. Si quiere entrar, puede entrar. Si quiere salir, puede salir. Todo es libre. Puede venir, puede ir. De acuerdo a su habilidad. Todo es gratis. Todo existe en el Internet. ¿Por qué es una secta? Bueno, hay que darle la definición correcta. Simeón, bueno, yo estaba pensando que este es el ego del ser humano, que el ego no le permite Rav, la secta es algo restringido, una secta es algo cerrado, que tiene su propia ideología y más entra el individuo al centro de esta secta, más encerrado se encuentra y hay diferentes acciones como meditaciones o plegarias o todo tipo de rituales y la Kabbalah es totalmente opuesto a esto, para nada, es solamente para la unión de todo el mundo y el amor común de todos y la inclusión común. Todos somos iguales y todo está abierto. Bueno, deberíamos hacer una clase separada sobre el trabajo los días, dice Mushi. Rav, claro que sí, eso es lo más importante aquí. Rav. No hay ningún problema, por supuesto. Yo creo que los estudiantes necesitan seguir viniendo a nuestras clases, a nuestros congresos y leer nuestro material. Usted habló sobre la conexión virtual. Las personas se tienen que conocer en forma física. Rap, hay que conectarse en forma física. Digamos, si yo estoy viviendo en una ciudad y el otro está viviendo en otra ciudad y no nos vemos, es difícil conectarnos físicamente. Por lo tanto, el Internet nos ayuda. Por supuesto, construimos una plataforma virtual aquí donde podemos conectarnos a través de Skype o Zoom. Creamos todas estas acciones de unión los unos a los otros, esas mesas redondas, estos talleres que hacemos. Sí, claro que sí, eso es lo que podemos hacer, es lo que necesitamos aprender a hacer. Podríamos también tomar un grupo virtual y empezar a desarrollar este sistema virtual aún más. Por lo tanto, los amigos necesitan tener una conexión virtual buena para que no se caiga y entonces podemos tener una decena virtual y podemos estudiar en forma directa y podemos mostrarle a los otros cómo se logra esto. Otra pregunta de Atenas.
la libertad, ¿cómo llego a ese punto B donde yo soy libre? Rav, yo tengo esta lección en cada momento. Sí, en cada momento tenemos una elección, como yo me posiciono en relación al objetivo final, y esto va a determinar tu destino final. Otra pregunta de Londres. ¿Cómo tomamos responsabilidad sobre nuestros propios hombros y no le damos la responsabilidad al Creador? ¿Cómo asumimos responsabilidad de nuestras acciones? Yo soy responsable de mis acciones. Esto significa que yo tengo que hacer muchos esfuerzos, todos mis esfuerzos de forma física, moral, espiritual, intelectual. Todos mis esfuerzos que yo pueda hacer, yo dirijo estos esfuerzos hacia el grupo, y yo quiero llevar este grupo a estar conectado como un organismo totalmente interconectado. Quiero leer unas palabras a la introducción a Alcanzando los Mundos Superiores, de todos los escritos que mi maestro Baruch Hashlag me dio. Él tenía un pequeño libro, y este pequeño libro, él ahí tenía conversaciones con su padre, su maestro Balasulam, el autor del comentario del Zohar. Un día, cuando él no se sintió bien, él me llamó a su habitación y me dijo: toma este librito y manténlo contigo, estudia de él. Este libro está basado en este libro, Alcanzando los Mundos Superiores, está basado sobre este pequeño libro que él recibió de su maestro, y gracias a este libro han logrado el camino espiritual. Rav, bueno, podría ser extraño, pero más viejo yo me convierto, más me gusta este libro que escribí hace 30 años. Simeón. Disculpe, no se entendió la pregunta. Rav, el libro Zohar sí fue muy bueno también. ¿Qué es este fenómeno?, pregunta Simeón. Rav. Bueno, es como el vino, que el vino se envejece igual que el whisky también se envejece bien. Con la persona no funciona así. Así es como era yo al principio de este camino. Yo estaba pasando por todas estas experiencias muy intensas. Estaba sintiendo todas estas cosas de una forma muy vívida, muy aguda. Pero hoy en día yo no puedo escribir estas cosas. Yo no escribo nada hoy en día. Escribo mi blog, hago todo tipo de entrevistas, o escribo diferentes comentarios, pero yo no sé escribir realmente. El cuarto libro es muy bueno, dice Simeón. Y el primero y el segundo que escribió Rav, estos libros, La creación de los mundos, es un libro tan preciso, dice Simeón. Rav, sí, claro, en esos tiempos yo todavía era un científico más que un cabalista, por lo tanto es un libro muy lógico. Simeón, sí, la forma que fue escrita es la forma que usted escribe. Usted escribe de forma muy rápida. Yo veo como usted escribe, de la forma que usted empieza a dibujar también. Usted inmediatamente empieza a dibujar y forma una imagen del mensaje. Rav, no, yo tengo un pensamiento y yo empiezo a dibujarlo, así es. Es interesante cómo este pensamiento se desenvuelve inmediatamente. Sí, claro, dice Rav, así es como el pensamiento se desarrolla. Por ejemplo, el cuarto libro que yo lo escribí y ni lo chequeé, no lo revisé, no, lo publiqué inmediatamente, con muchos errores. Yo creo que mis palabras estaban todas mezcladas. No lo pude chequear, simplemente no pude revisarlo. Lo entregué a la editora, lo imprimimos y eso se acabó. Sí, exactamente, dice Simeón. Usted no se preocupe, usted agarra el lápiz y escribe, simplemente rápido.
Rav, claro que sí, yo no reviso, yo simplemente tengo que pensar y escribir, así nomás. Si empiezo a leerlo y a revisarlo, no me gusta y lo destruyo, lo boto en el basurero. Usted dijo que usted escribió el cuarto libro en 12 días. El Zohar, el octavo libro, lo escribí en un mes o en 2 meses. Sí. Y el Zohar de los 10 volúmenes, lo hicimos como en 3 meses, dice Rav. Si yo me siento, esto pasa a través de mí y lo hago todo rápidamente. Pero hoy en día yo ya no escribo, no. Desafortunadamente yo no puedo prometerles libros nuevos. Yo felizmente yo voy a seguir estudiando con ustedes y puedo seguir haciendo dibujos y podemos tomar este dibujo y tratar de realmente insertarnos dentro de este dibujo y realmente encontrarnos ahí en este mundo nuevo, tratar de ascender. Буквально несколько минут мы добавим. Alumno. Tenemos algunas preguntas aquí. Podemos continuar un poco más. Una pregunta de Moscú. Entonces, una persona está realizando los deseos de los otros y no los deseos del Creador. ¿Cómo es esto? No. Hay que... Disculpen, la traducción está cortada. Estamos esperando. Los primeros 20 años no tenemos idea de lo que está ocurriendo con nosotros. Hay todo tipo de problemas. Y después, al final de nuestra vida, tenemos tal vez algunos años donde podemos hacer el esfuerzo. Ahí es cuando la persona necesita la Kabbalah. Eso es suficiente, eso es suficiente. Si realmente nos organizamos de forma correcta, veremos que nosotros pasamos solamente 3 o 5 años hacia nuestro desarrollo espiritual. Podemos evitar la Tercera Guerra Mundial. El Creador nos ama, ¿no es cierto, Rav? ¿Podemos evitar la Tercera Guerra Mundial? Sí. El Creador quiere que nosotros evitemos la Tercera Guerra Mundial. Y con este método de nuestro desarrollo, la Kabbalah, esto hace milagros. Y nos ayuda a saber y conocer este objetivo final y lograrlo. Simeón, el Creador nos ama, ¿no es cierto? Rav, ¿dónde lo vemos? No, simplemente tenemos que vivirlo. El alumno, ¿qué significa sufrimiento con relación a la sabiduría de la Kabbalah? Rav, sufrimiento es una sensación que es un resultado de estar desconectado de los otros. Alumno, pregunta, ¿el objetivo es salvar a los otros? Rav, el objetivo es llevar a la humanidad a un estado completo y eterno. Alumno, pregunta, si una guerra sí ocurre, ¿los que practican Kabbalah son los únicos que van a sobrevivir? Rav, los que están practicando Kabbalah, si una tercera guerra mundial ocurre, solamente esas personas que son los más capaces de desarrollo espiritual. No significa que ellos necesariamente están cerca de la Kabbalah en ese momento, pero ellos, de acuerdo a su estado interno, ellos están más cerca a esta actualización de la sabiduría de la Kabbalah. No significa que están estudiando Kabbalah ahora. Más encima, para que sepas, cuando el mundo empiece a darse vuelta y todos estos problemas empiecen y no está claro que los puros espirituales van a permanecer, los otros van a morir. No, de hecho será lo opuesto, que los justos, los puros espirituales, ellos son los primeros de morir.
Вы хозяин? Pregunta, ¿hay que dejar mis deseos impuros? Rab, no, no hay que dejar ningunos deseos. Hay que simplemente llegar y estudiar. Pregunta, Rab, ¿usted es un maestro de sus propios deseos? Rab, ¿yo un maestro de mis propios deseos? ¿De qué estás hablando? No, yo no sé de dónde nacen estos deseos. Nacen en cada momento, pero yo intento canalizar estos deseos en su forma correcta, en su actualización correcta. Pero yo no soy un maestro. No, estos son régimen que aparecen de forma espontánea. Con respecto a la persona, son espontáneas, ¿no? Por supuesto, por fuera de eso hay un programa que automáticamente, momento por momento, desenvuelve los regímenes en cada persona. Muchas gracias, amigos. Vamos a seguir trabajando juntos en el desarrollo de nuestra alma. Buen día a todos. Adiós.